mitad, pero el tercero, el final, es muy complicado. Realmente ese examen es muy complicado, ya, y muy pocos lo aprueban. Entonces, ustedes, si les toca rote difícil, en dermato, enfóquense en el primer parcial, ya. Y es por eso que sí es buena idea el estar adelantando dermato, es decir, estar leyendo la materia como tal. Esta es la bibliografía y este es el libro que la doctora nos envía al Classroom, ya. Es de la Arenas, la sexta edición, si quieren se los paso para que lo vayan leyendo. Acá está igual el temario, chicos. Pueden estar adelantando por lo menos los temas de la primera semana y demás. También tenemos el banco de preguntas, los exámenes pasados, los cuadritos. Todo eso o sea, me piden y yo se los envío, ¿ya? Entonces, sí, es recomendable que ya vayan leyendo esta materia en este tiempo que van a estar de vacaciones, ¿ok? Y ahora, las notas son de 40-80, sí se puede sacar 80 acá, a diferencia del rote donde hablaban Eddie y Arlinda. He tenido compañeras que han llegado a sacar 80, pero eran las más muy estudiosas, centradas solo en el estudio y demás. ¿Ya? Ahora, si por cuestiones de la vida tú trabajas, no sé, te has metido en la auxiliatura de SEMI o técnica quirúrgica y no te ha dado el tiempo para estudiar, porque el tiempo te va a pisar, ya el tiempo te va a pisar, y especialmente con esta materia, porque son muy largas, son muy largas, y la doctora, sus preguntas son muy rebuscadas, y son literalmente tratamientos, incluso te pide dosis y te pide lo más chiquitito. Por ejemplo, algo que le encanta preguntar a la doctora son las tiñas, ¿ya? Y en las tiñas la doctora te va a preguntar los agentes etiológicos, y dentro de esto están Chichophytum, Rubrum, y todos tienen nombres específicos, y a la doctora le gusta que escriban así completito. Y también las dosis, como le decía, el tratamiento, dosis y demás. ¿Ok? Y algo igual que le encanta preguntar a la doctora son los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Entonces te va a decir, diagnóstico diferencial de psoriasis, diagnóstico diferencial de tiña de las manos, diagnóstico diferencial y así. Y cosas que normalmente tú, digamos, vas a darle una leída, vas a pasar como si nada, pero en ahí está. O sea, por ejemplo, te pregunta clínica del eczema de hebra marginal, que se repite bastante, ¿no? Y tú dices, ¿qué es eso? Entonces, después lees y te das cuenta que está hablando de tiñas, ¿no? Entonces, sí, como que lo más rebuscado te pregunta. ¿Ya? Por eso, chicos, repasen, estudien igual con flashcards si pueden, les va a servir mucho. Y bueno, en todo caso, si por cosas de la vida repruebas y tienes la instancia y el examen de grasa para aprobar la materia. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a infectología. En infectología tenemos, José, ¿estás por ahí? ¿Quieres complementar algo de dermato? Buenas noches. Quizás algo que no has dicho son que también se hacen exposiciones, ¿no? Que son 3 exposiciones. Bueno, en la semana son 3 días de exposición, ¿no? Exponen 2 personas por semana, ¿no? Por día, ¿no? 2 personas dan su tema, sí, pero son temas diferentes los que les toca a cada uno de los estudiantes. Y bueno, nosotros que pasamos en el segundo semestre, pues eso sí es muy cierto, ¿no? Como éramos 2 varones y justo los primeros en la lista que aprobamos, si apruebas el primer parcial, sí, la doctora te trata un poco mejor, ¿no? Pero mis compañeros me comentan que como ellos no aprobaron, pues la doctora ya tenía un trato diferente con ellos. Y es por eso que es importante aprobar el primer parcial sobre todo. Eso sería. Listo, muchas gracias. Bueno, chicos, igual les digo, yo me esfuerzo mucho en las expos y también en los resúmenes a todos nuestros compañeros, nos hemos esforzado, pero al final la doctora, tengan en cuenta, solo va a poner la nota de tus exámenes parciales, ¿ya? Si has sacado un 20, esa nota te va a poner en tu primer parcial, si has sacado un 52, si has sacado un 80, te va a poner ese 80, digamos, entonces te va a poner esa nota. ¿Ok? Entonces no se esfuercen tanto en hacer su expo, sus resúmenes, sus expos si quieren reutilicen, pero en sí es recomendable que lo hagan, ¿no? Conscientemente, porque así igual ya van a estudiar un poco ahora su parcial. Lo que sí, los resúmenes, si ustedes no son de que con resúmenes aprendan, porque en mi caso yo con resúmenes no aprendo nada. Entonces, cómprense resúmenes o ya vayan haciendo desde ahorita, ¿no? No pierdan tiempo en resúmenes, yo les diría. Porque al final esos resúmenes se suben al Classroom, o sea, sacas foto y lo subes al Classroom, ni siquiera le vas a presentar.
Ya, ahora sí, vamos a pasar con la doctora Castro. La doctora Castro es muy buena docente, es muy capa. Para normalmente íbamos de 6:30, nosotros de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Lo malo de este rote es que es muy cansador, es muy pesado, ¿no? Eso, pero la verdad es que con este rote aprendes mucho, mucho, mucho. Yo he visto ya, he aprendido mejor cómo han sido los otros rotes y sí les diría que en el rote difícil aprendes más. Y en este caso, como están viendo acá las fotos, hemos visto muchas cosas, hemos hecho historias clínicas, hemos visto muchos tipos de tratamientos y realmente aprendes más. Ahora, consejos y tips, tener un buen grupo, ¿sí? Va a ser importante tener un buen grupo, ser bien intenso en el rote. Acá sí les recomiendo ser intenso. ¿Qué quiere decir eso? Que al principio, las mañanas nosotros teníamos pase de guardia y en esta pase de guardia están los residentes y la doctora. Entonces, en ahí la doctora como que les va a hacer el pase, ¿no? Y la doctora les va a hacer el examen físico también a veces. Entonces, recuerdo que a veces necesitaba alcohol y nosotros le pasábamos, entonces ser de esa manera atento. O la doctora necesita algo más, entonces estar atento, ¿no? A lo que la doctora necesita, tal vez necesita el esteto o algo, entonces estar atentos. Y también algo que sí a la doctora no le gustaba era el hecho de que nosotros nos quedamos ahí en el servicio de infectología y cuando no nos veía hacer nada, estábamos sentadas o sentados, la doctora se molestaba y nos llamaba y nos decía ya, nos empezaba a preguntar o nos hacía dar la exposición de manera a capela, ¿no? Recuerdo igual que teníamos exposiciones junto a los residentes, no recuerdo ya bien qué día, pero sí están las exposiciones que pueden ser presenciales y en caso de que no alcance a ser presencial, la doctora lo reprograma en la noche para que sean exposiciones virtuales. La doctora está atenta, te corrige en tus exposiciones y demás. Algunas veces sí, la doctora se puede molestar y te puede como que llamar la atención porque no has hecho bien las cosas, ¿no? Pero eso no va a definir tu nota la va a definir tu examen. Igual en nuestro caso hemos dado solo 2 exámenes, creo que la mayoría de los grupos han dado solo 2 exámenes, o incluso algunos grupos han dado solo un examen, entonces eso va a definir tu nota. Ese examen eran preguntas abiertas y nosotros, la doctora sí nos daba la bibliografía, era el libro de Mandel, de infecciones. Entonces, sería leer ese libro y pues algo igual interesante es el hecho de que la doctora no pregunta lo más rebuscado, pregunta lo que tendríamos que saber, ¿no? Preguntaba la clínica, preguntaba el diagnóstico, a veces sí preguntaba el tratamiento. Una pregunta podría ser un poquito rebuscada, pero hasta ahí, en el primer parcial, por ejemplo, y a la que a mí me fue muy bien, fue por el hecho de que en el primer parcial la doctora preguntó más sobre VIH-Sida, estaba en el temario, ¿no? Y bueno, eso es repasar VIH-Sida, porque sí le gusta preguntar. Van a avanzar como exposición, como tema y va a entrar al examen. Ahora, también estos otros tips que dice llevarse bien con los residentes y también la doctora trabaja con un psicólogo que es el que le ayuda ¿no? con los pacientes. Entonces, llevarse bien con todo el personal, los residentes y este psicólogo también porque les puede ayudar de alguna forma. Tu nota va a depender de los exámenes, que normalmente han dado algunos rotes solo un examen y en nuestro caso sí hemos dado 2 exámenes. Igual, nosotros por intensos le hemos pedido a la doctora que nos tome examen. Creo que no ha sido tan buena idea, creo que se ha molestado. Entonces, no sean intensos de pedirle que les tome examen, que ella les tome cuando pueda. Normalmente la doctora está muy ocupada ya. Y bueno, las notas la doctora puede llegar a aplazar y puede llegar a tener 60 también. Ahora, José, ¿puedes complementar con algo? Sí, bueno, nosotros que hemos pasado en el segundo semestre fue un poco pesado, ¿no? Principalmente el rote debido al horario, que nos hacía venir desde las 6:30 hasta las 2 de la tarde, incluso a veces nos castigaban, ¿no? Cuando estaba de mal humor la doctora. Me acuerdo lo más tarde que nos hemos quedado ha sido hasta las 3 de la tarde, ¿no? Sí, se basa mucho en el examen, que son las notas, ¿no? También nos dio en sus preguntas de examen, ¿no? Lo que son el tratamiento y dosis de la tuberculosis, ¿no? La dosis. Y depende mucho en cómo sean como grupo, ¿no? Si está de mal humor, que las exposiciones son a capela.
pero si son un buen grupo y no le hacen enojar, pues la doctora también es muy buena. Es un trabajo 100% grupal. Sí, acá sí, chicos. A ver, algo más que quería decir en respecto. Sí, ya me acordé. También chicos, me he llegado esos comentarios de que algunos grupos han tenido muy buenas notas. Les han puesto 90 hasta 100, ¿ya? Esto, el hecho, ¿por qué? A ver, en nuestro caso y en los primeros, la doctora tenía que realizar un simposio. Entonces ha habido grupos que la han ayudado con el simposio y la doctora les ha dado un mejor trato. Ya se pueden hacer esas cosas súper bien. En nuestra rotación hemos participado a petición de la doctora de un simposio y sí, ha estado muy bueno el simposio, pero no ha sido como, no ha influido en nuestra nota, por así decirlo. Pero sé que en el segundo semestre tengo un compañero que, o bueno, su grupo ha hecho recaudación de fondos para ayudar a los pacientes de infectología, especialmente a los pacientes que tenían la leishmaniasis para la oncodelecina B y todos esos medicamentos que están muy caros. Entonces, en esto sí, la doctora sí como que les ha favorecido con nota por esta recolección, digamos, de económica para estos pacientes. Entonces, sí pueden hacer esas cosas por mejorar su nota. Creo que también está bien, igual solo por el paciente, ¿no? Eso es un consejo extra súper que les doy. Ahora pasamos a neurología. En neurología está el doctor Gemio. Y bueno, acá normalmente lo que hacíamos eran exposiciones y también íbamos en la mañana a pasar clases como tal. No teníamos como tal consultas con el doctor o el doctor creo que sí tenía, pero no nos llevaba a su consulta. El doctor Gemio es neurocirujano, entonces tenía cirugías, ¿no? Pero no nos llevaba tampoco. Tengo entendido que a otros grupos sí les han llevado, pero en mi caso no. Por eso aquí les pongo a aprender mucha teoría, sí, porque vas a tener tus exposiciones que van a ser, pueden ser virtuales o presenciales. Igual era un rote pesado, especialmente si tú hacías tu exposición de manera consciente, buscabas las bibliografías, leías en todos los libros posibles, hacías tu exposición, era muy pesado. ¿Por qué? Porque imagínate, el lunes es tu primer día, el martes es tu segundo día. Entonces, para el martes ya tienes tu exposición, que el día lunes te lo dio, digamos. Y una vez que terminas tu exposición, el doctor te va a decir otra exposición que posiblemente sea para la tarde o para mañana. Entonces era como que todos los días exposición o incluso en la tarde más. Podía ser así. Por ejemplo, a mí a veces me tocó, digamos, exponer en la mañana y exponer en la tarde. Y otros días no me tocaba exponer, pero igual tenía clases, digamos, en la mañana y en la tarde. En ese sentido era muy pesado. ¿Ya? Yo sí reutilizaba diapositivas porque no me daba tiempo para estar haciendo así con calmita y todo, ¿no? Por la auxiliatura. Pero el doctor no se daba cuenta. Y si se daba cuenta, no me decía nada. Entonces sí se puede reutilizar diapositivas. Ahora, en aquí les puse expos y tu mayor esfuerzo, es decir, tú vas, participas, respondes lo que te pregunta durante la explicación del doctor. El doctor explica muy bien, te explica en pizarra y demás. Tú vas y todo súper bien, pero al final de cuentas lo que va a contar va a ser tu examen. En nuestro caso solo hemos dado un examen final, no sé cómo han sido los otros roles, ¿ya? Y el doctor te va a poner la nota de ese examen final, normalmente. Ahora, en mi caso, en mi rotación, el doctor nos tomó un examen que tenía 30 preguntas y eran casos clínicos. Era un examen MIR, chicos. El doctor al final, después de tomarnos el examen, nos dijo, es un examen MIR pasado. A ver, vamos a ver si están aptos para entrar a la residencia, a ese nivel, chicos. Y bueno, eso con el doctor Gemio, aunque hay exámenes pasados también. De hecho, nosotros igual realizamos exámenes pasados y vimos que eran preguntas abiertas y nos hemos preparado para un examen con preguntas abiertas, pero al final el doctor nos salió con eso de ese examen. Entonces, creo que sí cambiaba. Ahorita José tal vez nos va a comentar un poquito de cómo era su examen para que ustedes igual lo vayan viendo. Lo bonito igual de neurología ha sido el hecho de que el doctor al final te hace dar un examen, una historia clínica neurológica que tienes que presentarle, ¿no? Él no está ahí ni nada, sino que te dice que lo realices a los pacientes. Y nos dio un paciente a cada estudiante y eso era lo bonito, porque en el mismo hay pacientes muy interesantes y hacerle ese examen neurológico es como de mucho aprendizaje.
Las notas eran de 40, 70 también. Ahora sí, José, ¿puedes complementar tal vez con algo? Sí, bueno, también el doctor Gemio a nosotros nos pidió resúmenes, ¿no? Háganse cuadros así. Y al final del rote también nos pidió todos los resúmenes del temario. Eso sí es un poco pesado porque son varios temas que se llevan en neurología. Ahora, del examen, sí es como comentó Hilda, saca muchas preguntas del MIR y de exámenes de residencia, ¿no? Generalmente no hay notas muy altas en el examen final, pero te pone esa nota tal cual como te sacas, ¿no? Y las exposiciones también las hacíamos en la mañana de manera presencial y en la tarde también de manera virtual, ¿no? Eso sí era un poquito pesado. Y nosotros, a diferencia de ellos, sí entrábamos a consultas con el doctor y también sí entramos a varias cirugías también con el doctor en el segundo semestre, ¿no? Eso a diferencia de tu grupo. Uy, súper. Ya esos chicos. Igual, no, nosotros leíamos del STO y del MIT y sí, era mucha ayuda para esta materia. Sí les recomiendo leer neurología del STO o del MIT. Les va a ayudar, especialmente con el doctor Jim. Ahora pasamos a oftalmología. En oftalmología está el doctor Segarra, que la clase era de 10 años, 12 y 30. Teníamos de igual manera exposiciones, el doctor te asignaba exposiciones y las tareas. A nosotros nos dio solo una tarea, creo que a otros grupos les dio más tareas, pero a nosotros solo nos dio una. Tenemos 3 exámenes. El primero es el que vale más. Enfóquense en sus exámenes, chicos. Aquí igual ustedes pueden que vayan a la consulta, hagan todo, pero al final solo van a contar los exámenes. Acá, por ejemplo, les puse una captura de Classroom y en esta está las diapos que el doctor manda y el temario del primer parcial, ¿no? Entonces, el doctor lo que hacía era preguntar de sus diapositivas y algunas veces si veíamos casos interesantes durante la consulta, el doctor te ponía como pregunta de examen ese caso, digamos, el tratamiento, la clínica o demás. Entonces, un consejo es estar atento a la consulta, puede preguntar sobre los casos que ve. El examen de las diapos, sí, algo igual. Un tip o un consejo es que no lleguen tarde, porque si llegan tarde, el doctor no les va a dejar entrar. ¿Ya? Clínica mexicana. El doctor es súper bueno, pero con las chicas hay que tener cuidado de las chicas con el doctor. Sí, eso. Sí, así en oftalmología ha puesto buenas notas, aunque en el segundo semestre creo que han ido bajando los otros, pero sí en el primero ha puesto muy buenas notas el doctor y se lograba sacar 80 o 90. ¿Ya? Estas serían las materias donde sí puedes como que aumentar tu promedio o mantenerlo. José, ¿puedes complementar? Bueno, sí, es cierto lo que tú dices. En el segundo semestre sí hubieron muchas notas bajas en oftalmología con el doctor Segada. Incluso dos de mis compañeros también fueron a segunda instancia, ¿no? Con el doctor y varios también de los otros grupos del segundo semestre fueron a segunda instancia con el doctor, ¿no? Porque el doctor tiene la característica de ponerte la nota que te sacas. Si te sacas 20, te va a poner ese 20 en tu parcial. Eso hay que tener mucho cuidado con el doctor, hay que estudiar y no confiarse. Y el secreto es estudiar no de sus diapositivas, de sus presentaciones. Y algo que nosotros hacíamos era también grabarle audio al doctor cuando explicaba el tema, ¿no? Y también saca de ahí, porque hay cosas que explica que no están en sus diapositivas también, y lo volvíamos a escuchar, ¿no? Eso nos ayudó también mucho con el doctor Segado. Pero sí, después es un rote bastante tranquilo, entras también a cirugías y toda la cosa, ¿no? Eso sí. Ahora vamos a hablar de otorrinolaringología, es el doctor Cosio. En acá, las residentes con la que más trato vas a hacer, la residente te asignaba los horarios, las exposiciones y demás. Como han visto, igual en el rote fácil, intermedio, no sé si en el intermedio, pero en el fácil sí, como que vas rotando de hospital en hospital. En este caso con ese doctor también, nosotros rotábamos en Cordes y también en CO Plus. Es un rote bastante tranquilo, igual es un rote donde tú recuperas su nota
nota o puedes aumentar tu nota. Consejos y tips, armar tu agendita con los horarios que te tocó, como son diferentes hospitales, diferentes horarios, te pueden llamar en la mañana, te pueden llamar en la tarde. Entonces, recomendable, ármense su agendita con los horarios, porque en un caso yo me perdí, digamos, y no fui a una clase. Entonces, es súper recomendado, ármense su agendita con los horarios que les asigne la residente. Estudiar los temas antes de ir, esto para aprovechar, digamos, la materia, ¿no? Si quieren tal vez esta especialidad como ustedes les gusta mucho, quieren hacer en el futuro, estudiar el tema e ir a consulta estudiando, porque el doctor no te va a preguntar, te va a decir qué has estudiado y qué preguntas tienes, ¿no? Entonces, tú si has estudiado le vas preguntando, el doctor te va a ir respondiendo. En mi caso, yo igual hacía como mis preguntas y en consulta ya el doctor me decía qué preguntas tienes y me empezaba a preguntar y te respondía. Ahora, prestar atención a lo que preguntan en consulta. A esto me refería el hecho de que, por ejemplo, nosotros íbamos con la residente, la doctora Catherine, con ella. La doctora durante la consulta nos explicaba algunos temas o algunas cosas importantes, ¿no? O incluso nos hacía preguntas y a veces no le respondíamos y ella nos respondía. Entonces, esas preguntas, en mi caso, de lo que ella había preguntado, han entrado en el examen, porque la residente es la que te arma el examen. El examen son con preguntas abiertas y, pues, la residente estaba acá. Tal vez a la inicia otra residente, la verdad, no sé. Los temas que más solían preguntar eran epistaxis y trauma. Ahora sí, José, para complementar. Sí, bueno, también nosotros hicimos lo que es la práctica de epistaxis con la doctora y la mayor parte del trabajo de otorrino pues la hace la residente, ¿no? Así que eso. Algo que podría decirles es que la doctora también nos llamaba cirugías, ¿no? Y también le sellaba, si tú vas a la cirugía, te sella, te da una hoja de sellos y tienes que completar todos los sellos también a las consultas que vas, pues te sellaba, ¿no? Y entre más sellos tengan, pues mejor. Eso les ayuda mucho a mis compañeros también. Después, se hacen también en otorrino lo que son las exposiciones virtuales con la doctora, con la residente. Casi nunca entra el doctor. Y también nos pedía un artículo, ¿no? Armábamos grupos de tres y entre los tres pues, buscábamos un artículo y también nos pidió lo que son informes de las exposiciones y todo eso lo subimos a un drive, ¿no? Y al final del rote pues le presentamos eso a la doctora. Y después de eso es un rote bastante tranquilo, ¿no? Sí, en Cabo también hicimos cosas, solo que como yo pasé en el primer semestre ya me olvidé. Pero sí, esos chicos, es muy tranquilo, pero llévense muy bien con la residente, porque la residente es la que les va a poner la nota al final. Ahora vamos a pasar a traumatología. En acá la modalidad de calificación y demás es muy cambiante, chicos. Cambiaba de rote. En mi caso, exposiciones, resúmenes, en mi caso solo hacemos exposiciones. El doctor te ponía en el Classroom la bibliografía, te ponía cómo quería las exposiciones. Aquí yo les traigo un esquema como el doctor pedía que estén las exposiciones, ¿ya? Entonces tenía que tener título, definición y introducción. Si tú te equivocabas en algo, faltaba algo, o sea, a este modelo, el doctor te llamaba la atención. Ya, el doctor nunca se contenta con tu exposición, por más que esté muy bien, o sea, nunca se va a contentar, siempre va a mirar algo, pero la verdad, yo, o sea, me da igual, porque en sí algunas cosas que te corregían estaban bien, pero algunos compañeros como que les decía esto está mal, y o sea, ni al caso, digamos, pero bueno, ahí. En mi caso, cuando yo roté traumatología, el doctor es el doctor Pachi, no hicimos resúmenes, ya no hicimos resúmenes. También dimos solo un examen, gracias a Dios, el examen fue virtual y se repitieron. O sea, se repitió preguntas pasadas. Entonces, todo bien. La nota práctica, como ha explicado, si recuerdan, hay notas como teóricas y la nota práctica. En este caso, la nota práctica ha sido definida por la práctica que se realiza el último día y en esa práctica era la colocación de yesos y vendajes, ¿no? Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado en esta rotación, chicos. En lo posible,
que todos se lleven bien, que todos hagan de manera correcta, pero a ver, en la práctica lo que hicimos, o ¿qué nos recomienda? Por ejemplo, que hagan, el doctor les va a explicar cómo se hace, y háganlo tal y cual como el doctor les está explicando. Tal y cual, no cambie ningún paso, ¿ya? Eso es una recomendación. Dos, si tú le estás viendo en los yesos a tu compañero que no está haciendo bien, no le ayudes, el doctor se va a enojar, ¿ya? Si el doctor te ha dejado en la camilla con el yeso, no te muevas, porque si ha salido un rato y tú te estás moviendo con tu yeso, el doctor va a llegar y se va a molestar. Entonces, esas cositas que háganlo bien esa práctica. Y yo diría, hay grupos que dicen que no hicieron esta práctica, yo diría que mejor, porque en ellos como siempre el doctor se puede agarrar con alguien o algo puede pasar, entonces eso, el carácter del doctor es un poco difícil, ¿ya? Pero a fin de cuentas es muy bonito, estos son mis compañeros de grupo, sí, he tenido un muy bonito grupo, un muy buen grupo. No sé, José, si quieres complementar también. Bueno, hablando del doctor, bueno, su metodología es ir a consulta y también entras a cirugía, ¿no? Un grupo va a consulta y otro va a cirugía. Y también se hacen exposiciones generalmente 2 días a la semana. Bueno, generalmente el doctor les da 7 temas porque en cada grupo son entre 7 personas. Bueno, éramos nosotros 7 personas en el segundo semestre. Y las exposiciones son al azar. Tú puedes preparar un tema, tu compañero otro tema, pero al final las exposiciones van a ser al azar. Así que tú tienes que saber los 7 temas que van a exponer todos, ¿no? Y ahora en el último rote que me comentaron mis compañeros, pues el doctor usó lo que es la técnica a capela, ¿no? Dibujando en el pizarrón. Todo lo que tú sabes exponías en el pizarrón y lo dibujabas. Y una vez terminada tu exposición, el doctor te daba tu nota. Y según eso iban acumulando lo que son los puntos, ¿no? Nosotros sí hicimos una práctica de yesos, pero me comentaron mis compañeros del último rote que no hicieron la práctica de yesos, ¿no? Y ya también hay que cuidarse de traumatología porque es una materia, más que todo creo en el segundo semestre, donde ha habido varias personas que han ido a segunda instancia, ¿no? Y es para estudiar más que todo en las exposiciones a capela, porque el doctor no se alegra con nada. Bueno, eso sería. Gracias. Complementando a eso, ¿no? Puede que me dijeron que ya pasó 3 años del doctor Pazzi, entonces puede que se cambie. Oren porque se cambie de docente, chicos. Porque es de docente, o sea, nosotros hicimos todo y al final nos puso 51. Entonces puede pasar eso. He visto igual que ha puesto buenas notas, ya. Depende mucho. Y como se nos cuenta con lo que José dijo sí varía. Nosotros también sí hicimos la parte de consulta, sí hicimos la parte de ir a cirugía, sí lo hicimos, ¿no? Pero en la parte de exposiciones, tareas, ahí varía mucho. Ahora vamos a pasar a psiquiatría. Lo último, psiquiatría se pasa con la doctora Butrón. Es la doctora más linda. ¿Dónde se pasa? En Parasol, que es una fundación de pacientes con enfermedades psíquicas. Nosotros íbamos de 8 a 11 a.m. Normalmente, si llegabas tarde, ya empezaba la consulta, no entrabas. Entonces, trata de llegar tempranito. ¿Ya? En consulta veíamos casos interesantes. Nosotros, la doctora ahí con el paciente y nosotros estábamos alrededor en unos sofás escuchando cómo daba la consulta la doctora. La doctora es muy amable, muy buena y teníamos exposiciones, que teníamos una sola exposición, sí va a calificar esa exposición, sí va a contar, entonces yo les recomiendo que sí pongan, o sea, su mayor esfuerzo. A diferencia de otras materias como les dije, neuro o incluso infecto, que la verdad no valieron tanto, incluso dermato, digamos, las que no contaban eran más los exámenes. En psiquiatría sí la doctora te va a tomar en cuenta con tu exposición, sí la va a tomar en cuenta. ¿Ya? Algunos temas lo va a exponer la doctora te va a explicar, es muy buena y demás. Ahora, otra cosita es el hecho de que con la doctora, nuestra experiencia, por lo menos, en el primer rote, la doctora nos regalaba fármacos, porque hace una fundación y a ellos les regalan fármacos, entonces
sí nos llegó a regalar fármacos, nos dijo, llévense lo que ustedes quieran, había de todo. Igual la otra es bien linda, nos daba galletitas con refresquitos también cuando había exposición, ¿no? Hay presentación de caso clínico los 2 primeros viernes y el tercero es el examen final. Eso ya es como más de la materia de psiquiatría. Se juntan todos los grupos con los 3 docentes y hay presentación de casos. ¿Ya? Y en el tercero, que era el examen final, ese examen final normalmente no repiten exámenes pasados, pero sí, sí me he dado cuenta de que puede que esté a cargo un docente, es decir, puede que cuando tú estés dando ese examen esté a cargo la doctora Butrón. Entonces, en ese caso, la doctora va a preguntar de lo que normalmente ella ha enfatizado en práctica, ¿no? Eso es una ventaja para sacar una buena nota. También puede que sea otro doctor que no sea tan bueno. En esta rotación, igual es recomendable que recuperes tu nota. Puedes sacar 90, 100, puedes sacar muy buenas notas. ¿Ya? José, ¿tienes algo para complementar? Bueno, es casi todo lo que has dicho, ¿no? Generalmente tampoco ha variado mucho entre el segundo semestre. Se basa más que todo en defender un caso clínico. También el grupo que no defiende el caso clínico, pues los otros grupos tienen que buscar lo que son un artículo no relacionado al tema y también van a exponer, ¿no? Eso. Y la nota básicamente se basa en el examen final, ¿no? Y eso sería todo. Es un rote muy tranquilo. Muy bonito. Y ya. Es fácil, chicos, no es complicado psiquiatría. Por si acaso, a comparación de lo que dijo Armin. Bueno, en conclusión, chicos, el rote difícil, sí, es el rote donde más aprendes. Así que si tú solo estudias, te enfocas al 100%, te va a gustar, es bonito. Al final, ese es mi grupito, como están viendo, y sí, al final tengo mi amiga Pau que dice que sí, volvería a tomar. Entonces, es un rote donde más aprendes, haces más cosas, como te has dado cuenta, a comparación de los otros 2 rotes. Y tomen en cuenta esto, sus exámenes van a valer más de lo que hagan como tal en práctica. Claramente vayan, asistan, sean puntuales y todo, pero enfóquense más en sus exámenes, porque eso va a definir su nota, ¿no? Adelantar dermato y neuro sí es buena idea. Neuro igual ha tenido, creo, instancias, psiquiatría también ha tenido instancias, no, psiquiatría no. Era infecto, neuro y dermato, que ha tenido instancias. Entonces pueden ir adelantando, leyendo o viendo, ¿no? En esta rotación mantienes o bajas tu promedio, honestamente. En mi caso, yo he bajado mi promedio con un punto. Quería subir, pero he bajado un punto de mi promedio. ¿Ya? Es casi imposible subirlo, aunque sí, algunos compañeros dicen que sí han subido un punto. Entonces, ahí, a comparación del rote fácil, donde subes así de un tiro tu promedio, ¿se puede entonces de 70 a 80? Sí, se puede. Ahora, auxiliatura y rote difícil, si te organizas la haces. Sí, puedes ser auxiliar y lograr con el rote difícil. Tengo varios compañeros, chicos, que lo han hecho igual. Por ejemplo, Mateo igual está en el rote difícil y él era auxiliar de semio, pero en la tarde, ¿no? Eso igual considere. Está también Amy, que estaba en el rote difícil y también la ha logrado, digamos, era la técnica quirúrgica, ¿no? Va a estar más complicado porque igual con eso de la auxiliatura sí vas a bajar tu nota, ¿no? No vas a poder mantener el hecho de lograr, algunos compañeros logran 80 y 70, pero es porque no son auxiliares, ¿no? Entonces, eso sí te va a perjudicar en ese punto, digamos. Entonces, piénsenlo y depende igual de cada uno. Esa parte. Ahora, Pedigop es muy bonito. En nuestro caso lo hemos pasado súper pesado en el rote difícil de especialidades, pero ya en pediatría y gineco nos ha ido súper bien, hemos podido obtener mejores notas y demás. Ahora, si les toca en pediatría con la doctora Méndez, el doctor Terán y la doctora Arce, me pueden preguntar para consejos, y en el caso de gineco, con el doctor Irigoyen, la doctora Rocha y el doctor Peñalosa, que es con lo que nosotros hemos pasado. Ya les va a gustar, es muy bonito. Después, nutrición. Si les toca con la doctora Berrugués, súper bien. Creo que no he mencionado nada de nutrición, chicos, pero parece complicado, hasta parece imposible y demás, pero no, la verdad no. Si ustedes, digamos, repasan
repasan lo que les va indicando a los doctores a medida de la práctica y van igual viendo, porque hay grabaciones ya de lo que los doctores hicieron un resumen antes del examen. Yo les recomendaría en este caso de que directamente vean esas grabaciones. Los doctores dieron magistrales para antes del examen, entonces recomendable que vean esas magistrales, sí, súper, porque en ahí está todo resumido de lo que normalmente entra al examen, ya que son como administración de sueros y demás, y sí se usan fórmulas, y sí, pero no es imposible, es complicado, pero no es imposible y sí se puede si lo practicas. Les hago recuerdo de nutrición porque es una casilla, GOB y pediatría solo va a valer una casilla. Son, o sea, como pasas con muchos docentes, pero al final solo va a ser una nota. Y normalmente es llevadero, puedes llevarlo súper bien. Pero igual enfóquense en esas materias, ¿no? Que son, van a constituir una casilla en tu carta. Por ejemplo, med legal, no lo dejen así, sanitaria, estudien, no lo dejen así como, da igual, porque sí va a contar una casilla, ¿no? Nutrición también, ¿ok? Eso, chicos. Ahora sí, ¿dudas? Y bueno, finalizamos con esto que dice: vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Todo esto fue gracias a la CCU, chicos. Y pues necesitamos a la CCU, chicos, realmente. Es muy bonito. Yo les voy a comentar algo. Por ejemplo, yo cuando aporté gineco me encontré con Weimar, y Weimar me ayudó mucho, y realmente yo no tenía la posibilidad de conocerlo a él, digamos, pero gracias a la CCU lo conocí, y es un amigo que ahí está apoyándome. Otra cosa también que les puedo comentar, por ejemplo, Alan, que hizo internado en la caja, entonces yo a él le preguntaba para ver el internado de la caja, digamos, y él es como que te van apoyando, entonces encuentras realmente una familia, y es muy bonito, así que les invitamos a participar de las reuniones, a, no sé, conocer un poquito más, ¿ya? Ahora vamos a ver los mensajes. ¿Qué dice? No es lo más difícil de la carrera de nutrición, y saquen buenas notas, ahí pueden sacar 96, 98, sí se puede. ¿De dónde se consiguen los pasaditos? Les vamos a pasar, chicos, a ese grupo que hemos creado. Les vamos a ir preparando material y les pasamos, ¿ya? Es cierto que a los hermanos siempre les es bien difícil. Ay, no sé, chicos, no sé. Según el Franco, sí, ya, pero bueno, no sé. Fíjense, les mandé la lista, chicos, fíjense ahí, vayan viendo ya. Cualquier material les ayudamos. Más bien comentar esto, Masilda, antes que termine. Procuren su prioridad del año, bueno, en quinto año, que sea subir promedio. Como les estaba comentando al inicio, si están en el rote fácil van a subir en tirón, es garantizado eso. El rote intermedio, como les dije, ya se ha convertido prácticamente en rote fácil, van a subir en tirón. El rote difícil sí va a estar pesado, probablemente, o sea, lo más probable es que mantengan o suban un punto, o hay más chance que bajen incluso. Pero cualquiera que sea, digamos, aprovechen quinto año, es igual su último año, le van a pasar clases todos juntos, porque igual en sexto o internado se separan. Igual su promedio procuren que sea lo más alto que puedan, porque este año el Viedma se terminó en puestos, en promedio de 60, digamos. O sea, se acabó rápido. Ustedes todavía tienen esa ventaja de que ustedes van a ser toditos de Viedma, van a ser toditos de San Simón, o casi todos. Los que siguen después de ustedes, los que están ahorita pasando a cuarto, ellos van a compartir el Viedma con la Cato, digamos, van a compartir mitad, y saben que nadie tienen promedios chuzados, en la Cato 90. Así que ustedes aprovechen, mientras ustedes sean los únicos que van a ocupar casi los públicos, aprovechen eso. Suban su promedio. Igual nutrición, no comenté esa, pasaditos. Con pasaditos se arma todo eso. Sí. ¿O no, Hilda? La magistral, chicos, de verdad. No escuchen algunos consejos de él, les va a llevar por el camino. Y a veces no está tan bien. O sea, está bien, o sea, el chiste sabe cuál es el truco de nutrición. Si toman primeras especialidades,
El examen que ha dado el que ha comenzado materno de nutrición repiten tal cual. O sea, como ustedes van a estar en el segundo semestre de nutrición, su examen del primer semestre es lo mismo, van a repetir. Tienen esa ventaja, pueden sacarse hasta 100. Esos son truquitos. Así que aprovechen esa ventaja ahí. O no, Viviana. Sin comentarios. Bueno, chicos, sin más dudas, nos podemos despedir. Descansen, aprovechen y adelanten dermatología, neuro, infecto. En cualquiera de los lotes, dermato está difícil, así que adelanten eso. ¿Ya? Listo, chicos. También respecto a los que quieren ser auxiliares, depende mucho de cómo te organizas, de cómo sobrellevas. Sí se puede. Si les toca el fácil y son auxiliares, súper bien. Si les toca el difícil también se puede, ya. Pero organícense. Entonces, al final sí, se va a poder. Listo, chicos, nos vemos. Bueno, Lidia, muchísimas gracias por esta orientación. La verdad nos ha servido de mucho. Agradecerte, Eddie, Arminda, José, realmente nos han ayudado bastante. Muy explicado y vamos a estar esperando el material en el grupo que hemos enviado. Así que únanse, chicos. Gracias de verdad, de corazón. Las queremos mucho. Gracias, chicos. Nos vemos prontito. Vayan viendo eso del internado y en qué hospital quieren.